Hoy tenemos el agrado de presentar en Clio en Casa a Ángel Arturo Salgado de la Rosa, licenciado en Periodismo por la UNAM, con estudios de maestría en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José Luis María Luis Mora. Candidato a doctor en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor de asignatura de la FES Aragón de la UNAM, así como profesor investigador de la Universidad del Mar, Oaxaca. Actualmente está adscrito como docente, tutor, investigador en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, donde ha contribuido en el debate de la actualización de los planes de estudio para la asignatura de Historia. Sus áreas de interés son la historia intelectual, la biografía y la historia de la educación de los indios del siglo XX. En la actualidad desarrolla una tesis doctoral sobre el educador Ezequiel A. Chávez, 1868-1946. Bienvenido, Ángel. Un honor tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, querida Silvia. Un saludo y bueno a todos los amigos de Palabra de Clio, porque bueno, son una asociación que ha participado en algunos eventos que ha realizado la Academia de Historia del IEMS y sobre todo, bueno, nos han ayudado muchísimo en la difusión de la historia y en la difusión de los eventos, ¿verdad? Entonces te agradezco mucho la invitación, Silvia. Bueno, pues voy a empezar. El tema le había planteado a Silvia que se llamaría Ezequiel A. Chávez, 1868-1946, defensor de la autonomía universitaria, un tema sobre la biografía intelectual de Ezequiel A. Chávez. Bien, es posible que una de las mejores descripciones personales, físicas y psicológicas que tenemos de Ezequiel A. Deodato Chávez, 1868-1946, nos la haya legado Diego Rivera. Bueno, no sé si alcanzan a ver este mural de Diego Rivera que se titula Los Sabios. Está ubicado en el tercer nivel del edificio de la Secretaría de Educación Pública, también llamado Patios de las Fiestas. Ezequiel A. Chávez aparece con los sabios de la época, a quienes los trabajadores de la parte superior del panel ven sonrientes como personas ajenas y distantes de los problemas del pueblo. Como podemos ver ahí, pues hay una cuota de crítica social de Diego Rivera. En primer lugar, entonces me gustaría describirles un poco el cuadro. En primer lugar, a la izquierda está el poeta José Juan Tablada, introductor del haiku japonés en México y del caligrama en las letras hispánicas, a quien vemos rasgando una lira coronado de laureles. Rivera le pinta unos sensuales labios, largas uñas y moños azules en clara referencia a su homosexualidad. En el extremo derecho, la recitadora y actriz argentina de origen ruso, que entonces estaba de moda, Berta Singerman. En éxtasis total, con los ojos en blanco, en esos tiempos entregada a la teosofía. Y bueno, Rivera, aunque la despreciaba, decía que Vasconcelos veía en ella a la renovadora del espectáculo al aire libre y la creía capaz de despertar el sentimiento de belleza en las multitudes. En la esquina inferior izquierda está nuestro biografiado y Ezequiel A. Chávez, que aparece ahí en plena decadencia física, sentado sobre una pila de 5 libros. En el centro, Emilio Dreyfus, un ambiguo filósofo que también en esta época era bastante conocido, que lo mismo mezclaba doctrinas orientales, anarquismo e iluminismo con un embudo en la cabeza. Símbolo, pues, de clara locura. Dreyfus, además de poeta y pianista, había estudiado todo tipo de textos esotéricos
y filosóficos para fundar lo que él llamaba la escuela solidarista, que propagaba la unión del ser humano con la naturaleza. Y bueno, por último, sentado de espaldas sobre un elefante blanco de bisutería, dirigiendo su pluma hacia una escupidera, en una clara alusión a la confrontación entre el artista y el filósofo, que ya era más que evidente para 1928. Bien, entonces los murales en su conjunto pues van más allá de ser didácticos y elementales, ya que la investigación especializada ha demostrado pues que contiene claros códigos esotéricos, masones, rosacruces, es decir, un discurso dirigido a un selecto grupo de iniciados en el pensamiento de doctrinas secretas. No olvidemos que a diferencia de los muros del patio del trabajo, del edificio de la Secretaría de Educación Pública, los muros del patio de las fiestas fueron ideados por Rivera sin contar con la supervisión de José Vasconcelos. La mayoría de los pintores suspendieron sus obras en los edificios públicos después de la renuncia de Vasconcelos en 1924. Y los únicos que continuaron con sus murales fueron Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública y Roberto Montenegro bajo el auspicio del nuevo ministro. No en balde, el pintor oaxaqueño coloca a manera de sorna una frase del corrido de Emiliano Zapata coronando la escena. Hasta arriba, no sé si alcancen a ver un listón rojo que dice: quisiera ser hombre sabio de muchas sabidurías, mas mejor quiero tener que comer todos los días. Rivera marcaba su distancia de la administración de Vasconcelos y daba vida a la consigna expresada en el manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores de 1922. Un arte de belleza para todos, de educación y de combate. Bien, entonces vayamos, adentrémonos más a este personaje. Y bueno, en esta alegoría artística de la Revolución Mexicana pintada por Rivera, Ezequiel Chávez aparece retratado serenamente en su vejez, con el cabello cano, con la mano izquierda apuntando hacia el cielo, dirigiendo un discurso, ¿verdad? Incluso enajenado de la realidad, mientras la otra mano volteada hacia arriba se dirige hacia la escupidera. Bien. Es evidente pues que a los ojos de Rivera aparece mucho más longevo que lo que en realidad era en ese momento. Entonces, si bien nuestro personaje está sentado sobre una pila de libros que pues simbolizarían su erudición, que en esta época sus enemigos de ocasión han de tachar pues de que era un ser bastante incoherente, ¿verdad? Lo que vemos es que, bueno, se observa ahí longevo, meditabundo, encorvado, casi pues enfermo. Entonces, el pintor guanajuatense lleva la burla a los calcetines de Chávez al dibujarle una flor de lis, atributo que simboliza iluminación dentro de la masonería, pero también aurora, primavera, juventud. En esta postura habrá de aparecer en varias fotografías que aún están en su monumental y ordenado archivo. Yo creo que todos deberíamos de conocer este archivo, que está muy bien organizado, que tiene un disco de referencia para entrarle, ¿verdad?, a la investigación. A pesar de los esfuerzos de su hija Leticia Chávez, quien fue la que donó el archivo a la UNAM, y quien escribe una enorme obra en torno a su padre, ¿verdad? Y que se convirtió en una celosa defensora de la figura paterna, la salud del educador, pues en muchos momentos de su vida es realmente endeble y enfermiza. Si quieres, la que sigue.
Pero ¿cómo lo recordaban algunos exalumnos o coetáneos que lo conocieron en los tiempos de la Escuela Nacional Preparatoria? Bien, para Genaro Fernández MacGregor, un representante de la generación del Ateneo de la Juventud, lo rememora como un visitante asiduo a las librerías del centro de la Ciudad de México y como parte de lo más selecto de la intelectualidad. Y pues, cito lo que pensaba Genaro Fernández sobre Chávez. Dice, era siempre endeble y exangüe, además dicotomizando el aire que respiraba. Su erudición ha de rayar en lo incoherente o resulta difusa, al grado de que Pedro Enrique Sureña acuñe el término de chavismo como la ineptitud para saber encajar los términos y las ideas científicas con que se quiere hacer efecto y recalcar las ideas o autorizarlas. No obstante, Enrique Sureña ha de ser mucho más benévolo en sus apreciaciones sobre Chávez, ya que, bueno, va a estar, Chávez va a apoyar mucho a esta generación, ¿verdad? En varias empresas que van a tener. Bien, para la generación posterior, es decir, la generación del 15, las apreciaciones son similares. Julio Jiménez Rueda rememora que Chávez era delgado, de ojos inteligentes, completaba sus explicaciones con un hábil juego de manos. Lo que sabía lo explicaba atropelladamente, en voz más bien baja, sibilante. No solo era exhaustivo en sus clases, ya que hablaba por horas resumiendo, dividiendo, analizando y opinando. Bien, esto es lo que nos dice Julio Jiménez Rueda. Otro representante de esta generación, de la generación posterior, que viene siendo la generación de los contemporáneos, en este caso Salvador Novo, dice que el educador era tan cerúleo, siempre cargado de libros bajo el brazo, cuya mano insertaba en el bolsillo derecho de su saco holgado, dejando afuera el pulgar largo y blanco. Con su cutis inmaculado de niño, con su colmillo largo y amarillento, sus maneras suntuosas, sus exposiciones repetitivas. Entonces sorprende mucho pues que haya vivido entre 2 siglos, ¿verdad? Y que haya tenido 78 largos años. Bien, entonces no se pueden dejar de lado estas muestras de esa debilidad que aparecen en su archivo personal, así como incluso, pues en mucha de la correspondencia entre los funcionarios públicos con los cuales se relacionó. Por ejemplo, ya para 1893 encontramos una nota de periódico donde decía Sequila Chávez no asistió al 8º aniversario del Liceo Mexicano por enfermedad. Y bueno, encontramos muchísima correspondencia de su esposa, de su segunda esposa, Enedina Aguilar, donde le expresa a su hija Leticia, pues estas preocupaciones por las enfermedades de su papá, ¿no? Bien, ahora, recordemos que Ezequiel Chávez va a visitar varias veces las universidades en Estados Unidos, enviado por el propio Justo Sierra para observar el funcionamiento de las universidades y traer el proyecto, ¿verdad? Hacer un proyecto de universidad. Proyecto que ya tenía ideado ya desde hace tiempo Justo Sierra. Entonces, en 1903, por ejemplo, Justo Sierra recomienda a Chávez, enviar a Chávez a Los Ángeles y San Francisco durante 2 meses, y lo que podemos leer en sus memorias, en su correspondencia, es que dice ahí que es para renovar sus pulmones con el aire del mar en la más aceptable de las temperaturas. Y bueno, Sierra dice, este muchacho está en un grado alarmante de agotamiento y urge salvarlo. Bien,
Entonces, esto llama mucho la atención, ¿verdad? Esta palidez, esta marcada longevidad o esta apariencia un tanto frágil, ¿verdad? De la que pues está haciendo burla y escarnio Diego Rivera en ese mural. Bien, entonces, Rivera, recordemos que para julio de 1924, después de la renuncia de Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública, en un banquete ofrecido por algunos artistas y escritores en honor del ministro, el pintor agradeció con voz firme en ese banquete y dijo lo siguiente. Se agradeció haber permitido trabajar a pesar de los imbéciles que lo rodean de cerca y de lejos. Entonces, esto lo recojo de una nota del periódico y dice, al tiempo que pronunciaba esta invectiva, el artista había apuntado su pulgar sobre el mantel hacia Ezequiel A. Chávez, en este momento rector de la universidad por segunda ocasión. Y bueno, estaba sentado a la derecha de Vasconcelos. Entonces, el bochornoso momento no pasa desapercibido para los comensales y tampoco para la prensa capitalina. Llama la atención que no existan mayores referencias sobre este acontecimiento en el archivo de Chávez. Y bueno, si un día visitan este archivo de Ezequiel A. Chávez, por ejemplo, vamos a encontrar que hay como una selección, ¿verdad?, de sus papeles, donde incluso se intenta dejar de lado su pasado positivista, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo ahí la teoría que pues seguramente la hija pues dejó de lado muchísimos papeles, ¿verdad? Muy bien, entonces, una editorial del Excelsior del 5 de julio de ese año denunciaba esta afrenta en contra de Chávez, sin miramiento de las canas, honorabilidad y bien ganado prestigio de ese señor. El acto, remarcaba el editorial, había sido un cuadro de Diego Rivera, al que catalogaban del pintor malo, de las cosas feas, ¿no? Es lo que decía el editorial. Dejaba claro que la crueldad del pintor oficial de la revolución a nadie debía causar asombro, bueno, decía el periódico, el que pinta como Diego tiene que expresarse como Diego. De igual forma, llamaba la atención que Bernardo Gastelum, subsecretario de Educación, quien era en ese momento el encargado del despacho, pues no impuso un severo castigo a Rivera. La historia de este desencuentro se ubica días antes. El 25 de junio de 1924, la Federación de Estudiantes Mexicanos encabezó un mitin en contra de las pinturas de Orozco y Siqueiros en la preparatoria. Como ustedes deben de recordar, pues a los preparatorianos no les gustaba mucho la idea de estos murales y pues recibieron varios atentados. Entonces, en esa ocasión, apedrearon, rayaron, bueno, y lograron romper algunos fragmentos del aplanado, también les pegaron papeles y trozos de tela sobre ellos. Entonces, si hubieran querido destruir los murales, pues habrían podido conseguir un martillo, un cincel, una escalera, ¿verdad? Pero pues solamente se limitaron a rasparlos. Bien, el vandalismo en contra de los frescos de Orozco y Siqueiros en la Escuela Nacional Preparatoria, pues fue un índice real de la opinión pública que se había manifestado adversa, pues, de los muralistas. El mismo pintor guanajuatense señalaba que cuando el público de estudiantes, empleados, profesores y personas más o menos letradas han observado los muros decorados,
su reacción ha sido morirse de risa o han visto sus digestiones un poco turbadas por el asco y la indignación. En el mismo sentido, Orozco recuerda también en su autobiografía, pues que a los preparatorianos no les caía bien la pintura. Puede decirse, cito a Orozco, que a nadie le gustaba y eran frecuentes las quejas y protestas que los estudiantes llevaban a la Secretaría de Educación. La situación se complicaba si recordamos que en el inicio de su administración, Vasconcelos había dicho que en la universidad todo era un desorden. De manera particular, la Escuela Nacional Preparatoria, pues era un desastre. Bien, entonces, mucho del olvido en el que se encuentra la figura de Chávez es posible que provenga del discurso que lo tacha de positivista y miembro de la reacción. ¿Por qué? Pues porque va a colaborar con el huertismo durante la Revolución Mexicana. De igual forma, se va a ligar a esta generación llamada de los científicos, a los que su altivez e incluso su propio racismo ante la sociedad mexicana, pues les había traído en consecuencia marginalidad y olvido. También es posible que este abandono, ¿verdad?, historiográfico provenga de sus múltiples facetas en la vida y de su falta de vínculo con alguna obra literaria o intelectual concreta. Aunque, bueno, debemos de recordar que Chávez escribe la parte dedicada a la historia de la educación en México, su evolución social. De igual manera, mucho de la marginalidad de su obra, pues se debe quizá a esta afiliación católica y conservadora que va a enarbolar durante toda su vida, ¿verdad? Recordemos que, bueno, en el ámbito privado, pues es un católico, pero en la esfera de lo público, pues le va a tocar en varias ocasiones, pues reafirmar estos postulados liberales, ¿verdad? De la educación laica, de la educación gratuita, y bueno, ahí va a haber cierta contradicción. Entonces, yo lo que observo en Chávez es que pues tenemos ahí un proyectista, tenemos ahí a un intelectual que va a estar detrás, ¿verdad?, de Justo Sierra, incluso antes de Baranda, y va a estar colaborando con Vasconcelos en la creación de el nuevo Ministerio de Educación, ¿verdad? La SED. Bien, si quieres la que sigue, por favor. Ezequiel A. Chávez nació el 19 de septiembre de 1868. Él señala que nació a las 7 de la noche con 10 minutos en una confortable casa del centro de Aguascalientes. La construcción donde vio la primera luz se ubicaba en la calle que en aquel tiempo se llamaba de la Cárcel. Y bueno, la casa de los Chávez quizás estaba construida con tepetate, adobe, cantera y ladrillo, con un techo de vigas de madera e impermeabilizada. La plaza principal de Aguascalientes se encontraba cerca de la casa de la familia Chávez La Vista, y bueno, únicamente había que cruzar oblicuamente la calle para llegar a la plaza. Ese era el camino que hacía su padre, don Ignacio T. Chávez, para llegar pues al Palacio Municipal en el tiempo en el que fue 2 veces gobernador. Entonces, bueno, aquí tenemos a Ezequiel que nace en una buena cuna, seguramente entre encajes de algodón, ¿verdad? Y su padre, Ignacio Chávez, la que sigue, va a ser para este momento uno de los 8 médicos más prominentes de la ciudad. La que sigue, por favor. Entonces, es posible, pues, que seguramente ayudó en las labores de parto. Y bueno, unos días después del nacimiento de Chávez apareció un soneto anónimo en el periódico La Libertad de México, que bien pudo haber salido de la pluma de su progenitor
un hombre culto y esforzado que no tuvo ningún empacho en conducirse al mismo tiempo como liberal moderado, pero también como ferviente católico. Creo que en eso ya ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Nuestro discurso. Sabemos por estas investigaciones pioneras del doctor Humberto Morales y Fowler, ¿verdad? Sobre el conservadurismo mexicano, pues que no había contradicción entre proclamarse liberal, pero asumirse también como católico. Bien, si aplicáramos entonces con cabalidad la cronología a don Ezequiel Chávez, pues entonces se le debería de ubicar dentro de esta generación modernista, ¿verdad? O como la llama Luis González, la centuria azul. Es decir, esta generación nacida entre 1858 y 1872. Luis González la llama como esta generación, dice, dieron con su cauce en 1888 a leer el libro azul. Bien, de esta generación, pues podríamos mencionar a Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, podríamos incluir a Tablada, a Enrique González Martínez, Luis G. Urbina, ¿verdad? Bueno, sin embargo, estos poetas modernistas son distintos y contradictorios entre sí. Entonces, lo que podemos decir es, siguiendo a José Emilio Pacheco, es de que existen diversos modernismos. Ajá. Entonces, yo lo que observo es de que pues a Chávez no lo podemos poner en el mismo costal en el que estarían estos otros compañeros de generación. Es más, nuestro biografiado no logra contagiarse de esta sensibilidad vital de esta generación. Chávez no era un moderno en ninguna de sus acepciones, o si lo era un moderno católico, ¿verdad? Y esto también es otra beta importante que no se ha explorado, ¿verdad? Es decir, cómo el catolicismo, cómo incluso estos intelectuales católicos entendieron la modernidad, ¿no? Entonces, siempre vemos de manera monolítica a veces a toda esta generación, pero lo importante de la biografía es de que nos permite resaltar estos aspectos. Entonces, ¿qué vemos en Chávez? Pues que en él se manifiesta toda una tradición conservadora, formada en la larga duración, pues muy anterior a la consolidación del liberalismo, ¿verdad? Y bueno, a través de su existencia podemos observar con claridad este poder oculto que podía seguir teniendo la iglesia a pesar de la reforma liberal que propugnaba la secularización de la vida cotidiana. En este provinciano estado de Aguascalientes, de fuerte raigambre conservadora, como quizá en el resto del país, pues estos aires ideológicos del liberalismo pues no fueron asimilados de forma automática. Ni siquiera se puede decir que se entienda el liberalismo como un proyecto pues, acabado, uniforme, ¿verdad? En las cabezas de los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Sabemos, por ejemplo, que hay un liberalismo popular, ¿no? Entonces, los muchos Méxicos que existían antes del cambio de siglo acarreaban sus propias lealtades y mantenían sus propias creencias, tradiciones, prácticas, costumbres. Es significativo que Chávez entonces nazca en Aguascalientes, una ciudad un tanto conservadora. Y bueno, parece que el destino lo habría de marcar desde el inicio de su vida, porque en primer lugar, pues su nombre es Ezequiel, como el nombre del profeta bíblico que significa a quien Dios fortifica.
Su segundo nombre le fue impuesto 13 días después de nacido, esto lo dice él en su autobiografía, por el cura del pueblo, y le pone como segundo nombre a Deodato, que significa a Dios dado, ¿no? Lo anterior recuerda pues al propio educador para que tuviera siempre presente que a Dios debe la vida. Esto es lo que dice Chávez en su autobiografía. También podemos leer en su fe de bautizo, que está en su archivo, otro nombre que no va a utilizar, también sabemos que se llamaba José. Y entonces, pues es un poco quizá arriesgado, exagerado esta pregunta, pero pues qué tanto de providencialismo de Dios, ¿verdad? Eh, Va a marcar el nacimiento de este pequeño Ezequiel. Bien, entonces, lo que vemos en Ezequiel, en su obra, ¿verdad? En algunos de sus escritos, es que pues encontramos esta necesidad de construir un mito sobre los primeros encuentros que tuvo con la existencia de Dios. Cuando recuerda su niñez, nos dice que a los 7 años y 7 meses aparecen en él las primeras intuiciones del infinito. De hecho, este también es otro aspecto muy interesante, es decir, a Chávez no se le incluye, ¿verdad?, en las grandes historias de la filosofía mexicana, pues como un filósofo, a pesar de que haya escrito o tenga una obra filosófica también. Bien, entonces en estas primeras impresiones de Chávez se asomaron cuando junto a los pies de su madre, y esto lo dice él en su biografía, en el jardín de su casa, dice, volví la cabeza y los ojos a mi madre y vi aparecer por encima de ella, unas tras otras en el cielo, las estrellas, como si alborozadas quisieran ante mí coronarla. Entonces, en estos primeros escritos de Chávez vemos que estas referencias a Dios, estas referencias también al infinito, ¿sí? Y eso obviamente lo vamos a ver en su obra autobiográfica. Los padres de Ezequiel despertaron en él el amor a la lectura y al conocimiento. Esta familia del siglo XIX, ¿verdad? Pues era la administradora de los intereses privados, transmitía estos valores simbólicos, dispensaba la socialización a los hijos y bueno, transmitía la memoria. Entonces, los padres de don Ezequiel, si quieres la que siga, serán para él este ejemplo de caridad, bondad y de servicio. Un agudo observador de principios del siglo XIX veía en Aguascalientes que el fanatismo estaba en todo su apogeo y la instrucción enteramente descuidada. Entonces, para estos niños, pues su educación la van a llevar a cabo en la casa, en su casa. Y bueno, y es posible que pues sus padres se dieron cuenta de esta anarquía, ¿verdad? Que prevalecía en las escuelas primarias, donde faltaban muchísimo los alumnos a estos establecimientos y posiblemente, bueno, pues por eso le pagaron a algún preceptor que formó a sus hijos ahí en su casa. Un estudiante de la época, en este caso Pani, recuerda, por ejemplo, que las familias de la buena sociedad de Aguascalientes preferían mandar a sus hijos a escuelas privadas, ya que las escuelas oficiales provocaban repulsión. Entonces, bueno, Chávez cita, ¿verdad?, que sus padres fueron los que les enseñaron las primeras letras y luego, bueno, tuvieron maestros particulares. La que sigue, por favor. En 1877, cuando Ezequiel Chávez cumplió 9 años, su padre fue nombrado por Porfirio Díaz senador de la República.
Y entonces, su papá, Ignacio T. Chávez, emigra a la Ciudad de México con su familia y bueno, se van a establecer en una casa que se ubicaba en la calle de San Juan. La política, debemos de recordar, ¿verdad? Que esta política personalista, pragmática de Díaz, pues habría de poner pues a personas incondicionales, ¿verdad? Conocidos en estos puestos burocráticos, ¿verdad? Entonces, el viaje de Aguascalientes a la Ciudad de México lo realiza la familia Chávez, pues en un coche tirado por mulas, ya que pues no existía ferrocarril que uniera estas ciudades. Y bueno, lo que sabemos es que el viaje duró 17 días y seguramente no fue pues nada cómodo. Se trajeron también a la sirvienta y con ellos venían el hermano menor de doña Guadalupe, la mamá de Ezequiel, de nombre José, y su familia. Y bueno, la llegada a la Ciudad de México, pues no pudo haber sido peor, ya que durante el trayecto de Aguascalientes a la Ciudad de México, Samuel, el hermano mayor de los Chávez, enfermó de pulmonía. Samuel Chávez va a ser uno de los primeros fraccionadores, ¿no? De la ciudad de Aguascalientes. Incluso hay tesis que postulan que, bueno, él fue uno de los primeros especuladores, ¿no? De las tierras en Aguascalientes. A lo anterior había que agregar que la situación de don Ezequiel, pues no era del todo próspera. El papá de Ezequiel, pues tenía que dividir su tiempo entre su trabajo como legislador y su labor como médico, pues en diversos hospitales. Y bueno, si otro motivo tenía don Ezequiel Chávez para venir a la capital, pues era la oferta educativa y cultural que para sus hijos ofrecía la Ciudad de México. En 1880, Ezequiel y su hermano Samuel, después de tomar quizá clases con un preceptor de nombre Basilio Campo, que había viajado también con ellos, van a continuar sus estudios secundarios en el Instituto Anglo-Franco-Mexicano. Esta escuela era una escuelita católica, pequeña, en lo alto de lo que hoy es este edificio de, ¿cómo se llama? Es en la calle del Empedradillo, donde está el Monte de Piedad, ¿verdad? A un costado de la catedral, en pleno centro de la Ciudad de México. A mí me costó un poco de trabajo ubicar en dónde estaba esta escuelita, pero bueno, ya después descubrí que era en ese edificio y en los altos, ahí estaba la escuela. Y el instituto había sido fundado en el 76, 1876, por Emilio G. Bass, y basaba su prestigio pues en una estricta disciplina, moralidad y en el aprovechamiento del estudio y el tiempo al máximo. Bueno, en esa institución se impartía educación religiosa, desde la educación elemental hasta la secundaria. Bueno, entre sus profesores de esa escuela van a estar Manuel Ramírez, Juan Vallarino, Damián Flores, José Torres y Rivas, Francisco L. de la Barra, y uno de los que lo van a ayudar o le van a impulsar su carrera como geógrafo, recordemos que Chávez va a incursionar, ¿verdad?, en la geografía, pues va a ser gracias a Miguel Schultz. Entonces, durante este primer año de preparatoria, pues va a recibir clases de matemáticas, aritmética, álgebra. También reciben un primer curso de francés, caligrafía, dibujo. Y bueno, seguramente el papá de los niños, es decir, don Ignacio, gran conocedor de las letras francesas, pues incitó a sus hijos para que estudiaran este idioma, del cual él pues ya les había dado algunas enseñanzas. Además, bueno, pues el francés estaba de moda, ¿verdad? En los círculos intelectuales del porfiriato. Bien, entonces, en este Instituto Anglo-Franco-Mexicano,
Ezequiel A. Chávez va a conocer a algunos compañeros con los cuales va a crear cierta amistad. Entre ellos se puede mencionar a Ricardo de la Cueva. Ojo, ahí es donde va a conocer a Ángel de Campo, a Micros. No lo va a conocer en la prepa, sino que lo va a conocer allí en ese instituto. Y a otros estudiantes como Jorge Delorme, Eugenio Latapí, Agustín Lebrija. Entonces, bueno, después de esta estancia, si quieres la que sigue, tanto Ezequiel como su hermano Samuel querían cambiarse a la Escuela Nacional Preparatoria. Pues lo que dice Chávez es de que querían cambiar de medio, querían cambiar de aires, querían un contacto con alumnos que fuera menos apretado, es lo que él dice, ¿no? Y entonces recordemos que pues para la juventud de la época ingresar a la preparatoria pues representaba una de las más altas aspiraciones culturales, ¿verdad? Y políticas. Eh, entonces, me voy a saltar todo esto de lo que significa la preparatoria para la ciudad, ¿verdad? Y para los círculos. Y entonces sabemos que entre 1880 y 1883, pues la preparatoria se enfrentó al esfuerzo oficial por abolirla y el debate público sobre una parte de su programa de estudios, ¿sí? Sobre esta problemática que se va a crear en torno a Ezequiel Montes, ¿no? Incluso se llamó así, el Plan Montes, como se le conoció, ¿verdad? Que pues deseaba relegar la enseñanza de las materias preparatorias pues a las diversas escuelas profesionales. Bien, entonces Chávez ingresa a la preparatoria en 1882 y bueno, cursa estudios enfocados a continuar la carrera de medicina, ¿sí? Como su papá. Sin embargo, en el tercer año optó por continuar estudios de abogado. Entre los maestros que tuvo Chávez en la preparatoria y que van a ser fundamentales después para él, va a ser Miguel Schultz, Rafael Barba y Manuel María Contreras. Y bueno, y ahí mismo se va a volver a encontrar a estos amiguitos que ya venían desde el instituto, es decir, un Ángel de Campo, Balbino Dávalos, Luis G. Urbina, Luis González Obregón, Francisco Ade y Casa, Antonio de la Peña, que era hijo de su maestro, ¿verdad? Rafael de la Peña, y bueno, entre otros. Entonces, bueno, en 1884 sabemos que debido a este desprestigio, al desprestigio de Justo Sierra, al defender el pago de la deuda hacia los ingleses, el joven Chávez va a preferir tomar el curso de Historia Universal y de México con Ignacio Manuel Altamira. Y entonces se va a involucrar en la creación del Liceo Científico Mexicano, donde pues va a ir a coincidir con Ángel de Campo, con Luis González Obregón, con Antonio de la Peña. Y bueno, entonces va a cursar estudios con Altamira, ¿no? Que también le va a abrir las puertas para que escriba en el Renacimiento. De hecho, ahí encontramos uno de las primeros incursiones de Chávez como geógrafo, ¿no? Y bueno, entonces eso, al final de cuentas, en algún momento, pues le va a traer como consecuencia, pues que se forme ahí con Altamira, ¿no? Y que se forme también como historiador, ¿no? Entonces, bueno, en esas reuniones, Chávez va a descubrir que él quiere ser poeta, pero lo que sabemos por sus compañeritos de esa época, pues decían que Chávez era un fracaso, era muy malo en su poesía. Y bueno, tenemos ahí muchísimos ejemplos de sus primeras poesías. Y entonces, Altamirano le va a decir, bueno, pues
¿por qué no mejor eres historiador? Dedícate a la historia, ¿no? Bien, entonces, después Chávez va a tomar parte en unas protestas de la época y bueno, sus papás se alarman y porque bueno, pues era un personaje un tanto apacible, ¿verdad? De un carácter muy sereno, muy tranquilo. Lo mandan a Puebla, pues para que no se vea inmiscuido en esas huelgas que hay en la preparatoria. Y bueno, ya después regresa. Entonces, me voy a saltar todo este pasaje, ¿verdad? De cuando se da esta huelga y de la relación de Altamirano. Y bueno, y entonces estas primeras experiencias en las letras nacionales, pues habrá de compartirlas al lado de un grupo de estudiantes que se van a congregar en el Liceo Mexicano Científico y Literario. ¿Dónde va a estar ahí? Ya lo dije, Luis González Obregón, Rafael Mangio, José Cárdenas, el propio Micros. Y bueno, después de que Altamirano se va a París, le van a cambiar de nombre y lo van a llamar Liceo Altamirano. Entonces, esta asociación, de hecho, no está tampoco muy bien estudiada. Tampoco el liceo, ¿verdad? Que está en un estado lamentable, no está ni siquiera digitalizado. Y bueno, me voy a saltar todo ese pasaje, ¿verdad? Que es muy largo. Y durante los últimos años que estuvo en la preparatoria, quizá el primer año de sus estudios de abogado, Ezequiel tuvo la fortuna de que llegaran a sus manos dos libros que lo van bueno, que los considera inmortales y que van a generar en él, pues toda una revolución, ¿verdad? O sea, católico, pero lee el discurso del método de René Descartes y luego va a leer, le caen a las manos los primeros principios de Herbert Spencer. Entonces, imagínense cómo se puso esa mente de Chávez. Y entonces, lo que vemos es de que ya después Chávez se va a inclinar pues hacia el, el darwinismo social, ¿verdad? Él de hecho va a ser uno de los primeros en 1901 en un escrito de periódico donde va a plantear sobre esta sensibilidad del mexicano según la raza, ¿no? Según el indio, según el mestizo y según el europeo. Bien, también va a caer en sus manos un libro de Paul Janet, que va a ser definitivo en su formación. Y entonces, Chávez para esta época, pues se sentía un poco insatisfecho y bueno, él decía que tenía un ansia del más allá y lo que estamos observando, pues es de que estas obras estaban en contradicción, pues con su propia formación católica, ¿no? Ya Chávez tiene bien perfiladas sus creencias, sus principios morales y entonces hay ahí toda una encrucijada. Y también hay un dilema, ¿verdad? Si se forma como abogado o se va a formar como educador. Entonces, faltaba todavía un par de años para que terminara sus estudios como abogado, pero su vocación por la educación lo llevarán a que imparta algunas clases en escuelas particulares y también en la Escuela Nacional Preparatoria, invitado por su maestro preferido, que va a ser Miguel Schultz. Además, va a sustentar algunas oposiciones en la Escuela de Comercio y Administración, dando clases como maestro de lengua castellana, de historia general y de geografía comercial. También desde 1888 trabajó también en el afamado despacho jurídico de Rafael Dondé
Y ahí, bueno, probando quizás suerte en el campo jurídico, pues sus verdaderas aspiraciones estaban dirigidas, como ya antes dijimos, pues en el ámbito educativo. Ahorita vamos a ver cómo es que se empieza a involucrar en este ámbito. Entonces, en Chávez, entonces se manifiesta esta inquietud al grado que su tesis de abogado, 1891, anexa una carta de presentación para ofrecer sus servicios. Y es una época en la que Chávez no sabe qué hacer, ¿no? Era un fracaso como poeta, quiso ser médico y luego, bueno, pues ya no le queda más que ser abogado. Y entonces, de su paso por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Ezequiel construyó una excelente relación con Eduardo Ruiz, con quien emprenderá algunos viajes al estado de Michoacán. Y si quieres, adelanta un poquito más las diapositivas. Y bueno, es precisamente en uno de esos viajes, bueno, aquí está una fotografía de todos los Chávez que son constructores, ¿verdad? De Aguascalientes. Uno de sus tíos va a participar en la incursión contra los franceses, ¿no? Su padre gobernador, uno de sus tíos constructor, y bueno, ahí está toda la familia reunida de los Chávez. Si quieres más adelante. Bueno, aquí está una de sus fotografías de cuando era pequeño. Sí, más adelante. Ahí está su hermano, su papá y él. Sí, la que sigue. Esta es su primera esposa que se va a morir después del parto de su hija Leticia. Se muere y pues sabemos que pues tiene estas ideas católicas muy fuertes y bueno, se va a casar con su prima para que eduque a su hija. La que sigue. Ahí está en su boda. Si quieres ahí la dejamos. Porque, bueno, gracias a Eduardo Ruiz va a conocer y se va a enamorar de Dolores, la hija menor de su maestro. Y bueno, yo he tratado de recuperar todos estos escritos que hizo Chávez eh, durante su estancia en Michoacán. Y bueno, he de decirles, he de confesarles que uno de mis empresas, ¿verdad? Que yo quisiera es, pues, recuperar la obra completa de Chávez, que está perdida no solo en los archivos, sino que también está en los periódicos de la época. Entonces, Chávez, mientras estaba en Michoacán, pudo escribir por allá. Y bueno, lo que sabemos es de que este romance duró quizá unos 3 años, pues si consideramos que Chávez estuvo en Michoacán por primera vez en los meses finales de 1891. Y este año coincide con la publicación de una crónica biográfica que Chávez escribió sobre la vida de José María Morelos y Pavón para un periódico de Morelia, así como diferentes crónicas de los viajes que realizó por el estado y poemas, como les decía, muy malitos, ¿verdad? Pero llenos de descripciones, como el recorrido en tren que realizó de Morelia a Pascua. Si quieres la que sigue, bueno, después vemos ahí que contraen matrimonio en el sagrario de la Catedral de la Ciudad de México. Y bueno, esta fotografía no puede ser más elocuente, ¿no? Si bien ese día debió de provocar alegría, gozo para Chávez, pues esos sentimientos, pues no los vemos reflejados en la imagen de la boda, ¿verdad? Entonces lo que el fotógrafo pudo captar, pues no va más allá de una especie de, como que de asombro, ¿verdad? Y bueno, no sé qué piensen ustedes, hasta cierta indiferencia de los propios novios. Y bueno, pues quizá era un mal presagio, como les dije, Leticia, su primera esposa, fallece 17 días después del nacimiento de su hija Leticia. No hay noticias en su archivo sobre este terrible suceso y tampoco hay esas huellas de
pues, de dolor, ¿verdad? Y bueno, quizá Chávez ha de vivir en silencio este dolor, y lo que sí sabemos es de que se va a consagrar al trabajo para quizá pues olvidar la pena. Lo que sí encontramos es algunas cartas de su papá, ¿verdad? Que en algunas misivas pues le confía que encuentre resignación en Dios y en la Virgen. Y bueno, entonces entre oraciones y trabajo, pues Chávez va a tratar de olvidar. Bien, entonces, ¿cómo llega Chávez a ser educador? Pues gracias a Joaquín Baranda, que trabajaba en la Secretaría de Instrucción Pública. Y bueno, Baranda había sido nombrado ministro por el presidente Manuel González en 1882. Y un poco antes, el joven estudiante ya había recibido la ayuda de su antiguo profesor, Emilio G. Vaz, quien le dejó a su cargo su labor como profesor de matemáticas en la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, ya hay indicios de que Chávez quería ser profesor, eh, profesor de lengua, profesor de historia, profesor de geografía y hasta de matemáticas. También había sido nombrado profesor de lógica y moral en la escuela preparatoria. Y aquí es interesante, muy importante, porque él va a introducir una síntesis del pensamiento de Herbert Spencer como libro de texto. Un libro que va a titular La síntesis de los principios de moral. Y bueno, esta obra fue publicada en México por la Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento. El acercamiento de Chávez con Baranda es recordado por el primero, y bueno, Chávez recuerda que los alumnos de la cátedra le pidieron que pronunciara el discurso oficial en la fiesta organizada por ellos para conmemorar la independencia de México, y en el acto estuvo presidido pues el ministro Joaquín Baranda. En esa época Chávez observaba, y eso es lo que él dice, ¿verdad? Que observaba el mundo entero, cercado de inmensos peligros a causa de la condición social y moral en la que estaba el país. Entonces, es allí en ese discurso donde Chávez conoce a Baranda y bueno, al final del discurso no dejaba de hacer una crítica a los planes de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, al terminar este discurso, recuerda también que el ministro Baranda le va a preguntar en qué fundaba lo dicho sobre que el gobierno iba a reformar las leyes para que normaban la educación nacional. Y bueno, y Chávez le contesta, dice, y esto lo tomo de sus biografías, dice que porque sé que hay en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública personas de inteligencia, de saber y de buena voluntad, que animadas por el deseo de hacer lo debido, harán las reformas necesarias. Entonces, después de varias entrevistas, eh, eh, Chávez le va a presentar un libro que tenía escrito sobre el tema. No un libro, sino más bien un proyecto. Y entonces Baranda lo invita a colaborar en el ministerio. Entonces ahí es donde empieza su carrera como subsecretario. Después, bueno, recordemos que viene la revolución, sale exiliado, no exiliado porque pues él no fue ningún perseguido, pero se va a Estados Unidos, después regresa, Vasconcelos lo invita a colaborar y ya desde esa época hay todo un discurso que pues no lo ven muy bien, con muy buenos ojos, pero era un proyectista, ¿verdad? Y por eso Vasconcelos lo invita a este ministerio. E incluso en el archivo de Chávez dice que, bueno, Vasconcelos fue su alumno y que no le daba el crédito que merecía porque él lo había ayudado a crear la SEP.
Bien, entonces, Chávez va a estar presente pues en toda la vida de la universidad. En el 23 va a apoyar, por ejemplo, este tema de la autonomía universitaria. Y lo que sabemos por Claude Fell, que tiene todo un estudio sobre estos, a lo que llama los años del águila, de la administración de Vasconcelos, pues es que Vasconcelos era un hombre bastante autoritario y no quiso darle la autonomía a la universidad. Y después, bueno, ya cuando en el 29 Chávez va a aplaudir pues esta idea de la autonomía, y lo interesante es saber que Chávez hizo varios proyectos de universidad donde pues él sabía que la autonomía no era tan fácil, ¿verdad? Que la universidad tendría que seguir operando bajo el amparo del gobierno, pero cuando en el 23 ve esa posibilidad, lo va a apoyar la autonomía universitaria. Obviamente va a estar también en la creación de la Escuela de Altos Estudios, eh, va a estar muy presente también en la creación y la reforma de los programas de estudio de todas las escuelas, eh, sobre todo de la preparatoria, donde él va a introducir la primera cátedra de la psicología, y donde, bueno, yo mi hipótesis es de que Chávez toma la psicología del catolicismo. O sea, creo que toda esta idea de un ser infinito, de la búsqueda de Dios, lo van a empezar, va a hacer que busque, ¿verdad? Bibliografía de la época, y en ese análisis de la mente, Chávez lleve a crear esta cátedra de psicología. Bueno, eso lo tendré que probar bien, ¿verdad? Bien, entonces, ya para concluir, me gustaría señalar que, pues, aunque existe un archivo impresionante sobre la labor como educador, filósofo, traductor, poeta, pues pocos son los estudios que abordan en su totalidad esta figura intelectual y educativa de Ezequiel A. Chávez. Eh, yo los invito de verdad a que conozcan este archivo, que está muy bien ordenado y me parece una fuente inagotable para el estudio no solo de este personaje, sino de la vida intelectual del siglo XIX y del siglo XX, y también de la educación mexicana. Y eh, también este archivo no solo contiene la correspondencia del educador, eh, vemos ahí correspondencia con diversas instituciones, informes, oficios, notas, proyectos, apuntes, manuscritos y borradores de su obra, así como fotografías, si quieres adelantarle. Aquí está con Eduardo Ruiz, es una fotografía que obtuve de un archivo en Michoacán. La que sigue. Y bueno, estas fotografías son de su archivo. La que sigue, por favor. Bien, estas son las de su boda. Más adelante. Bien, creo que estas fotografías, creo que casi todos las conocemos. Esta es más desconocida. Esta también. Y bueno, es una pena que la propia biblioteca de Chávez esté regada, ¿verdad? Por varias instituciones. Una parte la tiene la Biblioteca Central en su fondo reservado, que es incluso de difícil acceso. Otra parte la tiene este Instituto sobre la Educación y la Universidad.
y el archivo también lo tienen allí, pero sería interesante que lo ideal sería que toda su bibliografía, perdón, que toda su producción intelectual e incluso su biblioteca, pues estuviera en un solo sitio, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos ahora el interés de la doctora María del Carmen Rovira, que ha empezado a recopilar la mayor parte de la obra educativa y filosófica de Chávez, pero lo interesante sería recuperar toda su producción, no solo filosófica, sino que también hay crónicas, hay poesía, y mucha de esa poesía se encuentra en muchos periódicos de la época. Entonces, bueno, esta sería entonces la conclusión de mi participación el día de hoy. Espero que les haya gustado esta figura intelectual de Ezequiel A. Chávez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante esta biografía que nos presenta de Ezequiel A. Chávez, que realmente pues es hasta cierto punto, pues para mí algo desconocida, pero es bastante amplia, ¿no? Y bastante grande su legado, sobre todo histórico, al que ha tenido acceso. Vamos a pasar ahora a una serie de preguntas y Sí, respuestas. Y los invito, compañeros, a que me levanten la mano. Ya tengo la mano levantada de Florecita. Adelante, por favor, Florecita. Muchas gracias, Yavín. Bueno, Ángel, muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento que has obtenido de tu minuciosa exploración de la biografía de Chávez. Me gusta mucho el estilo que tienes para forjar esta biografía intelectual, sobre todo, ¿no? sí. Respecto de esta incongruencia que ha sido señalada por coterráneos en Chávez, yo pensaría que desde el punto de vista del positivismo Sí. es bastante lógica. Es decir, él puede conservar finalmente su raigambre religiosa por este acercamiento materno, Claro. pero todo lo que sería su conservadurismo, después su racismo, su clasismo, todo eso deviene del creador del positivismo, que es Comte. Comte, recuérdese, dice que la humanidad atraviesa por 3 etapas, una religiosa, otra metafísica y otra científica. Y llega al extremo de decir que, bueno, la raza negra está en la primera etapa de la humanidad, después la menos oscura, y después la blanca es la científica. Entonces no me extraña que igual haya tratado de escribir un libro semejante, ¿no? Entonces, esta idea de la ley y el orden, que tiene que ver también con este grupo de científicos, deviene directamente de Comte. Comte dice que la sociedad tiene que regirse a través de la ley y el orden. Entonces, no me parece tan grave la incongruencia, porque a pesar de que tiene este acercamiento del darwinismo, y luego Spencer, ¿no? Utilitarismo, evolucionismo, ¿no? Darwinismo. Después Comte, o sea, todo parece finalmente embonar, digamos. Entonces, a eso, a lo que tú te referías respecto de que él fue el primero en instituir la cátedra de psicología, bueno, es que también está como involucrado en el camino Pablo. Tal vez podrías también explorarlo por ahí, ¿no? Claro. Que él tuvo un acercamiento con Pablo como científico y como creador de esta psicología que está dando también lugar a una ciencia social de esa rama, ¿no? Pero bueno, en fin, me gustó mucho. Mil gracias. Sí, muchas gracias.
solo para dar respuesta y puntualizar, Claro. creo que en el caso, por ejemplo, de Chávez, es como esta segunda generación de positivistas mexicanos, donde ya están introduciendo más a Spencer. Y en el caso de Chávez, y es ahí donde observo esta relación de la psicología con su pensamiento, es con la evolución en la moral. Es decir, Chávez tradujo a Spencer, pero le tradujo un texto que Sí. era sobre estos principios, hablan de la evolución de la moral. Entonces, de allí es donde estas lecturas creo que lo llevan a leer o a interesarse más en la psicología del hombre, y entonces es de ahí donde hay una mezcla, ¿verdad? Entre sus propios intereses católicos, la evolución de la moral y la psicología, ¿no? Entonces, eh, de hecho, me parece que es por ahí por donde se podría analizar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias, Florecita. Adelante, Pepe. Buenas noches, muchas gracias, Gracias. Ángel, muy interesante. Bien, en relación al fondo reservado, sí, efectivamente está muy cerrado. Ahí yo he recurrido a una maestro partida, Claro. valdría la pena. Yo con cierta tristeza advertí que el fondo otorgado por Antonio Mieri Celis, que es uno de los acervos más importantes, más de 9,000 libros, que con libros del siglo XVII, XVIII y XIX, no estaban accesibles al público, estaban embodegados, quién sabe dónde estaban. Y le digo, ¿y dónde está el catálogo? El catálogo, en 100 años no lo habían podido concluir. Así Y es. este hombre se dedicó a actualizarlo y creo que puede ser al maestro partida. Pero bueno, independientemente de este punto, yo siento que Chávez era un poquitito como los personajes de la época. Si vemos a José Joaquín Pesado, Ujú. poeta, historiador, político, católico y luego liberal, y luego deja de ser liberal y se pasa al otro bando y se retira de la política. Era un poquitito, pues, estos contrastes extraños que se daban en aquel entonces. Vemos inclusive a José Vasconcelos, su raza cósmica y su filiación con Hitler, y luego se retira de eso, y luego muy católico, pero tenía varias amantes, y luego hasta misógeno porque ataca terriblemente a una poeta, a una que fue sus amantes, la trató muy mal, o sea, realmente a mí cayó de mi gracia Vasconcelos por el trato tan indignante que le dio a una persona, no recuerdo ahorita el nombre, pero que tenía una obra bonita y la destroza. Y bueno, Diego Rivera, también esta filias y fobias, inclusive dentro del mismo comunismo, peleado con David Alfaro Siqueiros, luego aliado con Trotsky, luego peleado con Trotsky, y creo que de por medio estuvo el problema ahí con Frida Kahlo, y llega un momento en que no entiende uno esta situación, porque de pronto eran muy aliados de la riqueza y del poder. Ahí andaba pintando a la doña y pintando a Silvia Pinal y tratando de hacer conquistas. Es raro esta forma de pensar, y no hay que olvidar que en el Inter hubo muchísimos presidentes, muchísimas corrientes después de Porfirio Díaz, revolucionarios, anticlericales, como Plutarco Elías Calles. Entonces todos se volvían anticlericales, y pues bueno, si nos vamos un poquitito más atrás, esta doble filiación que tenían hasta el propio Benito Juárez, ¿no? Claro. Benito Juárez, masón y no sé qué y no sé cuánto, indígena, y no
favoreció a los indígenas, les quitó sus propiedades, sus congregaciones indígenas, se acabó con ellas, y no solamente eso, sino que en lo oscurito ahí en casa era católico y era católico practicante, y se oponía en contra de la iglesia, le hizo lo que le hizo a la iglesia. Yo siento que este hombre, y ahorita me quedó muy claro tu exposición, Ángel, esta de ser abogado, ser historiador, ser médico, ser de todo un poco, es una inquietud a nivel intelectual, Claro. pero no tener una línea perfectamente bien definida es como una constante en muchos personajes de la historia, ¿verdad? Claro, claro. Yo me he metido mucho en este personaje, sobre todo porque yo lo veía, pues siempre lo vemos como a la sombra de estos otros grandes personajes, ¿no? Al lado de Sierra cuando crea la universidad, al lado del propio Vasconcelos. Luego, cuando viene esta problemática de la educación sexual, él va a ser uno de los que va a estar en contra, obviamente. Eh, Cuando está la guerra cristera, en su archivo hay fotografías donde se está celebrando el culto en su casa, ¿no? Su hija después se va a convertir en monja, a pesar de haber estudiado en altos estudios. Y entonces, sí, hay que ver esas contradicciones, ¿verdad? Ver cómo se formaron estos personajes y cómo resultaron siendo educadores, porque bueno, en esta época, pues, el gran educador, digo, es al que todos reconocemos, es Antonio Caso, ¿no? Pero sí, a Chávez todavía como que lo teníamos ahí un poco olvidado, y a pesar de que hizo muchas cosas, pues por la propia universidad y por la educación, ¿no? Entonces, un proyectista es como un personaje un tanto de segundo nivel, ¿verdad? Pero en el que vemos todas estas contradicciones en que, pues, que quería ser poeta, que fue un fracaso, y luego Altamirano lo lleva a la historia, y en un discurso conoce a Baranda y le dice, pues me vas a ayudar a hacer las reformas de la preparatoria, ¿no? Y es ahí donde se involucra y bueno, ya de ahí pues se involucra muchísimo en la educación, en el Ministerio de Educación y en la propia universidad, 2 veces rector, fue uno de los doctor honoris causa cuando se funda la propia universidad y él va a estar en todos esos preparativos. Hay otras facetas bien interesantes de Chávez que no mencioné. Por ejemplo, va a ser el introductor de esta clasificación, se llama DIWI, de la clasificación de los libros para las bibliotecas mexicanas. Él va a traducir estos libros y va a establecer los mecanismos para hacer las catalogaciones, ¿no? Va a impulsar esta escuela internacional de arqueología, va a traer a BOAS a México, aunque bueno, sus clases, recordemos, las va a dar en inglés, y entonces va a estar metido en todas partes, ¿no? Y bueno, por eso me parece un personaje bien interesante y con un archivo impresionante, ¿no? Un archivo bien ordenado, pero sí, efectivamente tenemos esa otra parte que tampoco conocemos mucho lo que está en el fondo reservado, que tiene ahí la maestra Isabel Chong, y que ella ha estado ahí trabajando, pero todavía sigue siendo de difícil acceso, ¿no? Entonces es un tipo que pues ojalá y los historiadores lo trabajen más, ¿no? Pues tiene muchas facetas. También fue fotógrafo, ¿no? Y bueno, esas son de las cosas que no pude mencionar, pero así con Chávez. No sé si tengan alguna otra pregunta. Gracias, Ángel. ¿De qué? Pues no, doctor, le agradecemos muchísimo la ponencia, esto de lo más interesante.
y esperemos tenerlo próximamente en otra ocasión aquí en Palabra de Clio. Muchas gracias y bueno, espero que estas colaboraciones que hemos tenido en las jornadas académicas del IEMS, pues las sigamos ahí compartiendo de su conocimiento con sus historiadores, ¿verdad? Con sus libros, que también los hemos difundido, ¿verdad? Hemos presentado, por ejemplo, los libros de Mauricio Flamenco, Rafa, ¿no? Y bueno, la colaboración ha sido muy importante para el IEMS, ¿no? Incluso Raimundo ya nos acompañó también en alguna ocasión, en algunas jornadas donde habló sobre deporte universitario. Y bueno, yo espero que los próximos eventos ya de manera presencial, si un día se puede, pues los volvamos a tener, ¿sale? Claro que sí, doctor. Estaremos Muchísimas encantados de gracias. participar y muchas gracias.